bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, dése esa oportunidad de conocer una iglesia sana, una iglesia donde la autoridad final no es el pastor, sino es la palabra de Dios. Y no nos enfocamos en muchas cosas como otras iglesias. Dese esa oportunidad de conocer al verdadero Dios, a la sana doctrina. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle dirección a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta gran oportunidad, por poder exponer tus cartas teológicas, Padre. Dame luz, dame entendimiento, Padre, porque dependo de tu Espíritu, Padre, para yo poder dar una enseñanza correcta en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén. Tenemos nuestras librerías cibernéticas, ¿verdad? Las cartas apostólicas, el Nuevo Testamento. Hacemos un programa por capítulo, ¿verdad? Tenemos ya la carta de los Romanos, de 1 y 2 de Pedro, de Tito, de Filemón, de Judas, y 1, 2, 3 de Juan. Véanos, suscríbase, comparte esta palabra de gloria para otros, porque usted puede compartirla con otros, esta sana doctrina, enseñándole estos videos, porque es muy difícil hoy en día encontrar una iglesia con una sana doctrina. Y estamos ahorita en la carta de Gálatas, en la carta magna, en la carta libertad. Es una carta que respalda lo que Pablo explica en Romanos, la justificación. Es una carta que respalda la justificación y lo vamos a ver más en este capítulo 3. Ya vimos en el primer capítulo y en el segundo capítulo que Gálatas muchas veces lo dividimos teológicamente, el capítulo 1 y el capítulo 2 como una salutación, el capítulo 3 y 4 como doctrina, y los otros dos, el 5 y el 6, es la aplicación para la doctrina, ¿verdad? Pero ¿qué se trata de este capítulo 3? Y lo vamos a ver. Ponga mucha atención porque es pura doctrina y es muy importante que usted aprenda la doctrina sana de este capítulo 3, que se llama la vida en el Espíritu. El Espíritu se recibe por fe. El Espíritu se recibe por fe. Es muy importante que veamos eso. El Espíritu se recibe por fe. Entonces, si usted se bautiza, como muchos siguen enseñando, ¿va? Muchas iglesias, que tienes que bautizarte para que tú tengas el Espíritu. Muchos carismáticos dicen tienes que hablar en lenguas para que tengas el Espíritu. No, dice en la Biblia que el Espíritu se recibe por fe. Hoy en día se recibe por fe. Quizás en el pasado se recibió de diferentes formas, pero ahora en la era de la iglesia, aquí en la era de la iglesia, se recibe por fe. Porque nos dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? La doctrina de la seguridad eterna, que somos salvos por fe y gracia. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloree. Entonces, el Espíritu no se recibe por obras, el Espíritu no se recibe por bautizarte en agua, el Espíritu no se recibe por invocar el nombre de Jesús, el Espíritu no se recibe porque tú hables en lenguas o tengas el bautizo del Espíritu Santo. Eso es mentira, porque tú tienes el bautizo del Espíritu Santo al momento que tú crees, dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios nos dice que nosotros somos bautizados, ¿verdad? En 1 Corintios también nos explica que todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu. Y es la única cita que hay del bautizo del Espíritu Santo cuando creemos en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio de gloria, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de paz, el Evangelio de Dios, como usted lo quiera llamar, pero son las últimas noticias de Dios. Amén. Son las últimas noticias de Dios. Entonces vamos a empezar a leer, y es muy importante que usted sepa en esta carta teológica, y usted está viéndonos a través de las redes sociales, acompáñenos, ¿va? Para que nosotros podamos ir paso por paso, ¿va? Estamos leyendo la Reina Valera 1602, la purificada, porque es una traducción más exacta a otras Biblias, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas Biblias corruptas. Dice: oh Gálatas, insensatos. ¿Qué es insensato? ¿No sabe qué es la palabra insensato? Insensato, ¿qué es una persona insensata? Una persona que hace una tontería, una persona que hace
loqueras, una persona que no piensa, una persona que no razona. Y Pablo le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? En la Biblia correcta, en el griego dice hechizó. Hechizó. Pregunta, ¿quién es el único que te puede hechizar? ¿Un brujo? ¿Santería? ¿Sortilegio? ¿Magia negra? ¿Magia blanca? ¿Hipnotismo? Como tú lo quieras llamar. Pablo le está diciendo que ellos son unos insensatos porque los han hechizado. Nos han hechizado. Y hechicería no viene de Dios. ¿Correcto? ¿De dónde viene la hechicería? Del poder del mal. ¿Quién los hechizó para no obedecer? Dice la Biblia, a la verdad. Porque muchas personas pueden obedecer a lo que se les dé su gana, pero no todos obedecen a la verdad. Solamente las personas que obedecen a la verdad son aquellas que tienen bien trazada la palabra de Dios y saben lo que Dios exactamente quiere para ellos. Las demás personas obedecen porque quieren, son otros religiosos más. Los fariseos pensaban que obedecían. Muchas religiones piensan que obedecen. Muchas religiones dicen tenemos tantos sacramentos y obedecemos. Muchas personas creen que obedecen, no, porque yo sirvo en la iglesia, yo oro, yo ayuno, soy un servidor. Eso no es obedecer. Obedecer a la verdad. Obedecer a la verdad. ¿Verdad? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Dice, delante de cuyos ojos Jesucristo fue claramente representado, crucificado entre vosotros. O sea, Pablo le está diciendo que ellos fueron y les explicaron el Evangelio cara a cara. ¿Qué dijo Pablo? Mira, yo soy un testigo de lo que pasó en la cruz. Yo soy un testigo que pasó esto o lo otro. Yo soy un testigo que los apóstoles saben que yo conocí toda la vida de Jesús. Y les presenta el Evangelio cara a cara. ¿Pero qué hicieron los Gálatas? ¿Lo ignoraron? ¿No? Lo ignoraron, ¿verdad? Porque les presentaron a Cristo como nosotros lo presentamos en cada estudio, en cada predicación nosotros predicamos el Evangelio de gloria. Que Cristo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que si tú crees, has sido salvo. Si no, has creído en vano. Y tienes que creer en esa sangre preciosa que te limpia todos los pecados. Entonces, eso es muy importante, que si tú escuchaste el Evangelio y tú lo ignoraste, Dios puede hacer otras cosas. Lo vamos a ver a través de esta carta. Porque tú estás rechazando a la verdad. ¿Verdad? Y vamos despacito. Y dice la palabra de Dios. Fue claramente representado y dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Nada más esto les pregunto. Ya se les presentó a Cristo. Ya se les presentó el Evangelio correcto. Y solo quiero preguntarle a estos Gálatas. Solo quiero preguntarle a ustedes. Yo también quiero preguntarle a todas esas iglesias que no predican el Evangelio. Yo quiero preguntarles. ¿Recibiste el Espíritu por obras de la ley o por oír de la fe? ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Únicamente. Entonces, Gálatas insensatos, hechizados, embrujados. Nada más les quiero preguntar esto. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu? ¿Por obras de la ley o por oír el Evangelio? Pablo está diciendo en otras palabras. ¿Por qué? Porque no puede haber fe sin Evangelio. Porque el Evangelio es la entrada a la fe. Y Dios nos va a dar una medida de fe para que nosotros creamos a lo que hizo. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9 que somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, ni siquiera es de nosotros, porque el Evangelio viene de ¿qué? De la palabra de Dios, viene de la Biblia. Y dice el número 3, ¿verdad? Tan insensatos sois,
no solo les dice insensatos, les dice, tan insensatos sois. Haz de cuenta que alguien de usted le dice cabeza hueca y luego le dicen, usted es tan cabeza hueca, o usted es tan loco. ¿Por qué? Porque insensato quiere decir lucidez en tu cerebro, como si estuvieras mal de tu cabeza, y eso se llama loquera en la psicología. Insensatez. Eso se le llama que tú no tienes lucidez en tu mente. Dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque recibiste el Espíritu por fe, ahora os perfeccionáis por la carne. A todos aquellos, ¿verdad?, sectas, religiones falsas que predican, ya fuimos salvos, ahora tenemos que guardar nuestra salvación. Ya somos salvos, ahora tenemos que hacer esto. Ya somos salvos, ahora tenemos que bautizarnos. Ya somos salvos, ahora tengo que hablar en lenguas. Ya somos salvos, ahora tengo que tener la unción. Ya somos salvos, ahora tengo que tener el bautizo del Espíritu Santo. Pues quiero que sepas que no, que Colosenses 2:10 dice que ya estamos completos en Él. Amén. Completos en Él. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo le está diciendo que hay una confusión porque ellos siguen creyendo el evangelio que predicó Jesús, de quién es Jesús y obras. ¿Qué tenían que hacer en ese evangelio para ser salvos? Reconocer que Jesús era el Mesías y bautizarse. Era la obra para que tú recibieras el Espíritu Santo. Pero aquí en el Nuevo Testamento, después de la transición de evangelios, ahora es lo que hizo Jesús simplemente por el oír la palabra de Dios, por el oír el evangelio, ¿verdad? Y dice el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Sí, empero, en vano. O sea, lo recalca. Tantas cosas habéis padecido en vano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Empero, sí, empero en vano. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tanto quisiste buscar de Dios, tanto quisiste ir a la iglesia, tanto te gusta jugar a la iglesita y es en vano. Porque la salvación no es por obras, ni el Espíritu viene por obras, ni porque estás hechizado, alguien te embrujó. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y nos tenemos que dar cuenta que en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Aquí vemos que Hechos, el libro de Hechos es un libro de transición. Cuando Esteban muere en el capítulo 7, Esteban, cambia Dios el evangelio de lo que quién es Jesús y sus obras, porque hizo Jesús por fe. Cambia la transición en Hechos capítulo 7, cuando apedrean a Esteban. Dicen que lo sacaron fuera de Jerusalén y que él miró la gloria de Dios y que todavía Jesús estaba parado en el trono. O sea, se podía bajar a establecer su reino, pero como lo rechazaron también, pues en otro pasaje dice que ya se sentó, ¿verdad? Porque ¿cómo rechazaron a Jesús 3 veces? Uno, primero aquí, Juan el Bautista, da el mensaje que ellos se tienen que arrepentir porque viene el rey. Arrepentirse y bautizarse porque viene el rey. Entonces, lo rechazaron el mensaje. Luego viene el mismo rey y lo crucifican. El Padre, el Hijo, y aquí en el capítulo 7, el Espíritu Santo es rechazado. Entonces Dios dice, hasta ahí. Ya no voy a hacer nada por el pueblo de Israel hasta que ellos sufran su angustia, ¿verdad? Entonces Dios deja de trabajar con Israel hasta el capítulo 7. Se divorcia de Israel, se separa de Israel. ¿Por qué? Porque fornicó, porque idolatró. ¿Qué es idolatrar? Lo rechazaron a él mismo. Rechazaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo rechazaron a él y eso Dios lo llama idolatrar. Entonces fornicó. Entonces se divorció. Entonces es un divorcio legal. ¿Por qué? Porque ¿quién falló? El pueblo. ¿Se fija?
Entonces, tenemos que ver que en el capítulo 15 de Hechos hay algo que se llama Concilio de Jerusalén, que se efectuó en el año 50 después de Cristo, ¿va? Después de Cristo. Él lo puso en inglés, ¿va? Después de Cristo. Y tenía un presidente como un concilio. El presidente era Jacob, el hermano de Jesús o el primo de Jesús, que también lo conoce la Iglesia Católica, que le cambió el nombre, que lo llaman Santiago ahora, ¿verdad? Por el camino de Santiago a la Virgen. Entonces, Jacobo era el presidente porque era el único teólogo. Todavía Juan no era teólogo. Y Simón Pedro, porque era columna de Jesús. Eran tres las columnas de Jesús, ¿se acuerdan? Era Pedro y los hermanos del trueno, Jacobo y Zebedeo. Entonces, pero Jacob no es este Jacobo, es el Jacobo primo, o muchos dicen hermano de Jesús, pero más bien era como su primo, ¿verdad? Porque primo y hermano en hebreo se escribe igual. Y no sabemos si realmente era su hermano o su primo, pero sabemos que Jesús tuvo de perdida 6 más hermanos, ¿verdad? Entonces vemos que los presidentes eran Jacobo, Simón Pedro, los ancianos y los documentos que presentaron en el concilio. Pongan mucha atención. ¿Qué documentos presentaron? ¿Y cuál era el tema? Si tenemos que seguir la ley. Para todos los mesiánicos, para todos aquellos que dicen que son por obra, para todos esos sabáticos. El tema fue si tenemos que seguir la ley. ¿Y qué presentaron? La carta de Pablo de Gálatas, la carta magna, la carta libertad. Y los demás escritos que los apóstoles tenían con sus testimonios de cómo los gentiles habían sido salvos por fe y habían recibido el Espíritu por fe y no por saber quién era Jesús y por bautizarse en agua. Y dijeron, no, 3 cosas, ok, bueno, aceptamos que la salvación ahora es por el nuevo evangelio que se lo revelaron a Pablo, ¿va? En Gálatas dice, ¿va? Lo leímos en el capítulo 1, que el evangelio no fue revelado por hombres, sino por Jesucristo mismo lo reveló cuando él caminó 3 años en Arabia. 3 cosas tenían que hacer en el concilio de Jerusalén. Número 1, que iban a seguir de la ley. No fornicar. No comer sacrilegio. Sacrilegio. ¿Qué es fornicar? Ya saben, fornicar, ¿qué es sacrilegio? O comer comida ofrecida a los ídolos. Por ejemplo, dice, vamos a tener la fiesta de la Virgen de Sacazonapan, entonces ofrecen comida y todo. Pues toda esa comida es sacrilegio, si usted no lo sabe. Usted está rompiendo el mandamiento de Dios. Y tercero, idolatría. Es uno de los pecados que muchos caen, porque idolatría no solamente es tener tu santito de barro o tu imagen en tu pared con flores y veladoras, no. Usted puede idolatrar a su perro, a su casa, a su marido, a muchas cosas. Todo lo que usted ponga delante de Dios es idolatría. Si usted pone su trabajo delante de Dios es idolatría. Si pone a su familia es idolatría. Si usted pone a su abuelita es idolatría. Dios, si usted no lo pone en primer lugar sobre todas las cosas, entonces usted no tiene el reino de Dios, porque dice, más buscad el reino de Dios, que es el sello del Espíritu Santo, y todo vendrá añadido. Pero si no lo ha buscado, no tendrá eso. Entonces, estas 3 cosas siguen vigentes de la ley. Eso acordaron los apóstoles y Dios se los autorizó porque se quedó en el libro, en sus sagradas escrituras, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted sepa que los gentiles cristianos no pasaran al judaísmo. Una vez más, en el concilio de Jerusalén y en la carta de Gálatas asegura que los gentiles cristianos y los nuevos judíos en el nuevo evangelio no pasan al judaísmo. No pasan al judaísmo como medio para obtener la salvación. Y si usted lo quiere estudiar en su casa, está en Hechos capítulo 15 del 1 al 12.
el concilio de Jerusalén. Y eso, en eso concluyeron, que ya no somos salvos por las obras de la ley. O sea, ya no somos salvos de aquí para allá. Ahora somos salvos de aquí para allá. Si usted no entiende, ¿verdad? Se lo podemos poner con peras y manzanas o bolitas para que usted entienda. Ahora somos salvos por el nuevo evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Derramó su vida. Dice Levítico 17:11 que la vida, vamos a poner la sangre con verde, ¿verdad? Porque se secó el rojo, ¿verdad? Porque la sangre de Jesús es vida. Él entregó su vida, dice Levítico 17:11, que la vida de la carne se encuentra en la sangre, ¿verdad? Entonces, como Él derramó la vida, dio nuestra vida por nosotros, tenemos vida creyendo lo que Él hizo por nosotros, porque nosotros no nos merecíamos nada. Por eso la salvación toda en esta época de la gracia la hace Jesús solo, ¿verdad? 5. Él pues que os suministrará el Espíritu. Él pues que os suministrará el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o lo hace por oír en la fe? Entonces los milagros que tú presentas, las sanaciones y todo lo que hace Dios, ¿por qué viene un milagro? En otras palabras, Pablo le está diciendo, a ver insensatos, pónganse a pensar, a ver insensatos, pónganme atención aquí, pónganme insensatos, pónganse a pensar. Los milagros vienen por las obras de la ley o por la fe. No dice en la Biblia, no dice en el Antiguo Testamento, dice Pablo, que tienes que tener fe para que se haga un milagro. O tienes que hacer una obra para que haga un milagro. Eso es lo que les dice, ¿verdad? En otras palabras. Entonces pongan mucha atención. Y dice, así como Abraham, les pone un ejemplo, les pone una analogía, se llama teológicamente una analogía de Abraham, ¿verdad? Pero la gente es necedad, dice, ¿por qué han sido necios, ¿verdad? Insensatos. ¿Qué es insensato o necio? Fíjense muy bien, insensato, ¿verdad? O muchas Biblias dicen necios, ¿verdad? Pero lo podemos decir como necios también, pero la palabra correcta es insensato. Hay 3 formas. En la Biblia establece que una persona puede ser insensata, ¿verdad? ¿Qué es insensata? Una, como dijimos aquí, que esta fue hechizada, ¿verdad? Esta fue hechizada. O sea, hubo un poder maligno que le turbió su cerebro, lo hipnotizó y ahora ya cualquier burrada que le dicen, dice amén, y otra burrada y amén. Y aunque digan que le platican un libro de vaqueros, dice amén. ¿Por qué? Porque está hechizado, ¿verdad? Número 2. Este insensato puede ser porque son lobos, ¿verdad? Porque ellos conocen la palabra de Dios y se hacen de la vista gorda y tienen el evangelio para lucrar y para robar. Entonces ellos conocen la palabra de Dios y se hacen tontos, se hacen insensatos. No, sí está bien diezmar, y así, o sea, sí saben que está mal, pero son insensatos porque saben y conocen y han leído la Biblia y ellos siguen las tradiciones de los hombres. Y número 3, por el poder de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Que por el poder de Dios, en 2 de Tesalonicenses, versículo 11, no, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 11 en adelante, nos dice que ellos rechazaron a la verdad y Dios les mandó un poder engañoso para que se pierdan. Entonces, esas son las 3 clases de insensatos que puede haber en una congregación. Seguimos adelante, ¿verdad? Dice 6, así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado. Esta es una doctrina de la imputación de las 7 doctrinas principales de la iglesia, y en muchas Biblias corruptas la han quitado. Por ejemplo, en la Reina Valera 1960, que está patrocinada por el Vaticano, porque tiene la coronita,
esa le pusieron, fue contado, o sea, como eso se suma, no dice contado. La palabra dice imputado. ¿Qué es imputar? Algo que te pusieron adentro de ti. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de imputado? Amputación. Cuando te quitan un brazo, una pierna, te amputan. Imputado es algo que te pusieron, entonces te pusieron la justicia de Dios. Y dice, así como Abraham creyó y se le fue imputada la justicia, entonces al momento que Abraham creyó por la fe, ¿verdad? Por la fe, la justicia de Dios es imputada. Entonces, hoy en día, cuando nosotros creemos el Evangelio de Gloria, la justicia de Dios es imputada en nosotros. O sea, toda la vida que vivió Jesús, sus 33 años que caminó, que cumplió la ley, que la hizo perfecta, que no pecó, toda esa justicia se nos es imputada sin nosotros merecerla, para que nosotros tengamos luz verde para irnos al cielo, porque si no, no nos iríamos al cielo. Por eso dice la Biblia, nada inmundo entrará al cielo, pero nosotros al tener la justicia imputada, nuestra alma se va al cielo, porque somos justificados con esa imputación que Dios pone, esa justicia dentro de nosotros cuando nosotros no la merecíamos, ¿verdad? Y dice, sabed pues, los que creyeron son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Entonces nosotros, como creímos a lo que hizo Jesús, también somos hijos de Abraham, dice la Biblia, ¿verdad? Porque los judíos establecen que Abraham es su papá y ya, nadie más, ningún gentil, ningún goy, como les dicen. Goy quiere decir pagano, lo más bajo, lo más puerco en hebreo. Es un goy. Y si no, usted no lo sabe, porque ellos dicen, nosotros somos de la simiente de Abraham, nosotros somos los de la promesa, nosotros somos el linaje escogido de Dios. Pero no es cierto, porque Pablo se los aclara en esta carta, que ellos no son ningún linaje. Vamos a ver más adelante. Y dice la palabra de Dios, viendo antes la escritura que Dios por la fe había justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, ¿verdad? Diciendo, todas las naciones serán bendecidas por ti, todas las naciones serán bendecidas por él, ¿verdad? Ese es el primer pacto que se encuentra en Génesis, ¿verdad? Dios le da un pacto a Abraham que su descendencia será como las estrellas, como la arena del mar, y todas las naciones serán bendecidas por él, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, 9. Así que los que son de la fe son benditos con el fiel de Abraham. Entonces, los que son de la fe solamente son los que creyeron al evangelio correcto y fueron sellados. Nadie más es, ningún religioso, ninguna denominación, ninguna secta es bendito. Los únicos que son benditos es la iglesia gloriosa de Cristo. Las únicas personas en el mundo que son benditas, si usted no lo sabe. Ni el Papa, ni la Manyaman, ni como se llame, ni el Buda, nadie es bendito. Y dice la Biblia, porque todos los que son de las obras de la ley, bajo maldición están. Ok, yo te pregunto, todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Ahora tú me estás escuchando que eres mesiánico, que eres sabatista, que dicen que en tu iglesia que tienes que ser salvo por obras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que eres qué? Maldito. Maldito. Yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Maldito. Están. ¿Qué quiere decir están? Tiempo presente participio. O sea, tiempo presente participio, porque no tienen al Dios correcto, no tienen el evangelio correcto. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué son malditos? Porque todo el que está bajo la ley es maldito, porque dice la Biblia que ninguno cumplió la ley. Dice en Santiago, si tú infringes un punto de la ley, ya rompiste toda la ley.
Entonces, ¿tú estás bajo la ley? El único que cumplió la ley, a que yo sepa, aquí en el 2021, que estamos el día de hoy, fue Jesucristo. Nadie más. Porque Cristo está maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas de la ley que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Más 11, más que por la ley, ninguno se justifica. Ninguno se justifica. Ninguno se justifica delante de Dios. Es manifiesto porque, otra vez, lo dice 3 veces en la Biblia, porque por el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? Jesús. Nosotros no somos justos. No hay justo, dice en Romanos capítulo 3, ¿verdad? Nos dice, no hay justo ni uno solo, ni uno. Todos somos pecadores, no hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo justo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Dice, el justo por la fe vivirá. Entonces tú tienes que tener al justo de justos dentro de ti para vivir. Tienes que tener al justo de justos dentro de ti, Emmanuel. Si tú no tienes al justo de justos dentro de ti, tú no eres salvo, tú no eres un cristiano, tú no eres de Dios. Entonces pregunta, si el justo de justos está dentro de ti, entonces el justo de justos va a hacer que tú hagas lo correcto. Aquí no hay nada que a Chorita me la bolsearon y tengo al justo de justos y ando de lingui, langa, y hago lo que yo se me da mi regalada gana y mi yo y mi todo y esto que el otro. No, tú eres un religioso más. Si el justo de justos vive dentro de ti, te van a hacer, Dios se va a poseer de ti y tu cuerpo lo va a usar para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. 12. Y la ley no es de la fe. La ley no es de la fe. Entonces, si tú estás bajo la ley y quieres hacer la ley y dices que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, que tienes que hacer obras, entonces tú no estás en la fe. La ley no es de la fe. Antes, el hombre que las hiciere vivirá en ellas, pero no vivirá eternamente, vivirá por... ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante que muchas veces no vemos, y esto teológicamente es muy profundo, que me llevaría una hora explicarlo, que lo que dice este versículo, porque dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Entonces, cuando te engañan, te dicen, mira, tenemos que hacer la ley, tenemos que diezmar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Sí, te va a ir bien, vas a vivir para ellas. Porque Dios no cambia su ley espiritual, ¿sí me entiende? Por eso el mesiasismo y todas esas sectas falsas, sabatistas, son muy peligrosas, porque la gente cree que sí, estoy prosperando, estoy viviendo bien, pero no está viviendo bien para sí mismo, porque no está viviendo para Dios, y cuando se va a ir al infierno. Es el peor engaño de Satanás. Que tú crees que estás haciendo lo correcto y un día abras tus ojos y te despiertes que estás en el infierno. 13. Cristo nos redimió. Cristo nos compró. Cristo nos volvió a comprar. Cristo pagó todo el precio de la maldición de la ley. Para aquel que lo aceptó, lo que hizo y fue sellado con el Espíritu Santo. Cristo nos compró la maldición al tomar todos los pecados del mundo y al morirse a sí mismo, porque Él se sacrificó a sí mismo voluntariamente. Él nos compró de la maldición. ¿Cuál es la maldición de la ley? Romanos 3, 6, 23. La paga del pecado es muerte. Exactamente, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Hay 2 clases de obra, pongan mucha atención, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Hay 2 clases de obras, ¿verdad? Nos lo dice la Biblia. De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué hechos por nosotros maldición? Porque nadie la cumplió. Nadie, absolutamente nadie la cumplió, porque escrito está,
maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, ¿quién pagó la maldición de la ley? Cristo Jesús, ¿verdad? Es una profecía. Maldito es aquel que todo es colgado de un madero. Es una profecía de lo que él iba a hacer. 14. Al fin que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo. Entonces, ¿nosotros somos bendecidos por Abraham? Claro que sí. Eso nos adjudica todos los pactos de Dios por Jesucristo, no porque nosotros seamos judíos, no porque nosotros cumplimos la ley, no porque nosotros seamos mesiánicos, no porque nosotros somos abatistas, no, por Jesucristo, porque Él cumplió toda la ley y pagó la maldición de la ley en la cruz. Para que por la fe recibimos la promesa del Espíritu, por la fe. ¿Cuál es la promesa? Eso lo vamos a ver. La promesa fue cuando se la dieron ¿a quién? A Abraham, ¿verdad? Abraham. Todas las naciones serán benditas en tu nombre. La tierra que tú vas a poseer es la tierra prometida. ¿Qué más le dijo a Abraham? Tu descendencia será como las estrellas y como todas esas bendiciones, todas esas promesas se nos adjudican a nosotros al momento que nosotros recibimos a Jesucristo. ¿Verdad? Y un día se van a cumplir, no están cumplidas, un día se van a cumplir porque un día vamos a vivir en la nueva Jerusalén. ¿Verdad? 15. Hermanos, hablo como hombres. Aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni nadie le añade. Otra vez, aunque un pacto sea con el hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni nadie le añade. ¿Por qué dice confirmado, Pablo? Porque más tarde al hijo de Abraham, a Isaac, se le confirmó el pacto. Más tarde a Jacob se le confirmó el pacto. Más tarde a David se le confirmó el pacto. De la descendencia del linaje del Mesías. ¿Quién iba a cumplir el pacto? Jesucristo. El mismo Dios. ¿Verdad? Y dice 16, y quiero que te lo aprendas muy bien, así como te sabes Juan 3:16, aprende hoy Gálatas 3:16. Gálatas 3:16, así como Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, aprende Gálatas 3:16, porque es una cita muy importante que tú debes de saber. Dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Fueron hechas las promesas a quién? Abraham, ¿verdad? Y a su simiente. No dice simientes con S. Como muchos, como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¡Tada! Como dicen, ¡tada! O sea, en otras palabras, todos los judíos que dicen, yo soy del linaje de Abraham, yo soy de la simiente de Abraham. No. Las escrituras dicen simiente sin S. ¿Cómo ellos van a ser del linaje de Abraham? ¿Cómo ellos van a ser los de la promesa? No. La simiente es sin S, es singular, es nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios que reencarnó y murió en la cruz por ti y por mí. Y todo judío que lo aceptó fue salvo. Y todo gentil que lo acepta es salvo lo que Él hizo en la cruz. ¿Te fijas? Así próximamente que le diga a un judío, pues yo soy de la simiente de Abraham, dígale, ahí dicen las escrituras que es sin ese. O un mesiánico, dígale, es sin ese, es con una, nada más dice simiente, dice, no como de muchos, simiente, no como de muchos, no es simientes, todo el pueblo, no es todo el pueblo. Es el Mesías. Por eso Dios trajo al pueblo de Israel para que el Mesías prometido viniese. Y también les prometió a ellos que ellos iban a ser salvos si aceptaban a su rey. Pero como lo rechazaron, nanay, ahora en la gran tribulación, ellos van a pagar las consecuencias, Dios los va a proteger y los que resistan, a ellos va a salvar. A nadie más. Igual que a los gentiles. Y si tú eres judío y tú crees en el Evangelio de Gloria, tú ya no eres judío, pasas a ser iglesia. ¿Verdad? Esto es muy importante que tú sepas. ¿Verdad? 3:16, Gálatas 3:16. Por eso digo
que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley fue dada 430 años después. No se puede abrogar para invalidar la promesa. O sea, 430 años antes se dio esa promesa a Abraham, antes que vendiese la dispensación mesiánica que Dios le dio la ley a Moisés. No se puede abrogar esa promesa, porque está mucho antes que la ley. 19. ¿De qué pues sirve la ley si fue añadida por causa de las transgresiones? Para eso fue la ley. ¿Para qué cree que Dios dijo? Estos son los 10 mandamientos. ¿Y qué dijo el pueblo? Sí, los vamos a cumplir. Son 10, nada más son 10, qué fáciles. Ninguno los cumplió. ¿Por qué Dios se las puso fácil? No le dijo, son 200 y pico mandamientos como los que tiene ahora la iglesia. No, 10 mandamientos, si los cumples, yo te redimo. Nadie los cumplió. ¿Por qué? Porque les quería enseñar en su cara a todo el pueblo que él compró, al pueblo más duro de corazón en esa época, les quería restregar en su cara que ellos no se podían salvar solos, que necesitaban al mismo Dios para salvarse. Para eso les dio la ley. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, ordenada por los ángeles, de mano de un mediador. De mano de un mediador. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque un ángel fue un mediador. ¿Se acuerdan que el mismo Jesucristo habló con Abraham? En la cristomanía sabemos que el ángel del Señor es Jesucristo y él mismo le dio la promesa. Él es el mismo mediador. Y un mediador no es uno, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, los judíos tienden a decir esto, nuestro mediador es Moisés. No, Moisés no es el mediador. Pablo se nos aclara quién es el mediador, el mismo ángel que es Jesucristo. Dice, y un mediador no es uno, mas Dios es uno. O sea, le está diciendo, a ver, insensatos, ¿capís? Pongan atención que el mismo mediador es el mismo que el ángel, el mismo Jesucristo, el mismo Dios, porque Dios nada más es uno. Dios es uno. Es pues la ley en contra de las promesas de Dios. Es pues la ley contra las promesas de Dios. No lo permita Dios. No, la ley no es contraria a las promesas de Dios. Porque si hubiese dado una ley que pudiera vivificar a la justicia, verdaderamente habría sido por la ley. Pero no hay ninguna ley para vivificar. La única manera de vivificar es la fe. 22. Mas la Escritura encerró todo debajo del pecado, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuese dada a los que creyesen lo que hizo Dios en la cruz. Para eso fue dada, para que creyesen en lo que Él hizo en la cruz. Si tú no crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz y tú no tienes una sombra de duda en tu mente, con toda tu mente, Dios te aseguro que te va a sellar y te va a hacer una nueva criatura. Dice 23, empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley. Antes que viniese la fe, a ver, ¿quién es la fe? Jesucristo. Antes que viniese la fe, porque Él es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Lo podemos ver en Hebreos capítulo 12, el 1 y el 2, Él es el consumador de la fe. Antes que viniese la fe, ¿qué dice? Antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, guardados, no salvos, debajo de la ley, encerrados para aquella fe. O sea, como que Dios estaba reteniendo a todos para que viniese esa fe, ¿verdad? Que había ser revelada. Los profetas profetizaron eso 750 años para que pasase. Va Isaías, Jeremías, Oseas, Zacarías, profetizaron la venida del Mesías. Hay más de 150 profecías que se cumplieron al pie de la letra. Y Jesucristo entró como las profecías dijeron, el mismo día, hora y año que se había marcado en el calendario, exactamente en la semana 69. ¿Se fijan cómo Dios es perfecto?
Y dice la palabra de Dios, 24, ¿verdad? De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. A ver, aquí, y los que nos están viendo en la internet, ¿verdad? Y los mesiánicos que nos están viendo, ¿verdad? La ley es un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es como algo para abrir la tierra que usan los agricultores para hacer surcos, para sembrar, ¿verdad? Entonces, la ley es un ayo para llevarnos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, la ley es un ayo para llevarnos a Jesucristo. Entonces, necesitamos la ley, no, porque ya fue un ayo, ya abrió el surco para que nosotros llegáramos a Jesucristo, ¿verdad? De manera que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, ¿verdad? La justificación, por eso esta carta respalda la justificación del capítulo 5 en Romanos, ¿verdad? La justificación. Toda la carta de Romanos se presenta para presentar el tema de la justificación. Así como toda esta carta se presenta para representar la carta magna o la carta libertad, que ya no estamos bajo la maldición de la ley, sino vivimos por fe. Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? Y dice 25, más venida la fe, más venida la fe, más venida la fe, más venida la fe, más Jesucristo vino y se sacrificó en la cruz, más Dios se puso en nuestro lugar en la cruz, más venida en la fe. Ya no estamos bajo el ayo, aquí está el ayo, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Ya no estamos sobre el yugo, sobre la presión de la ley. Ya no estamos bajo el yugo de la ley. Porque dice, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Porque vosotros, 26, porque vosotros todos sois de Dios por la fe en Jesucristo. Porque vosotros todos sois, toda la iglesia, hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Por como dice en Efesios, ¿verdad? Porque creímos al Evangelio, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Porque creímos. Y dice la palabra de Dios, 27, ponga mucha atención a esta cita, porque esta cita es muy importante. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir eso teológicamente? Mucha gente no sabe ese concepto, pero yo se lo voy a explicar el día de hoy, ¿verdad? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no quiere decir que te zambutieron. Bautizados, Pablo quiere decir ahí que, porque Pablo no bautizaba, Pablo dice, gracias a Dios no he bautizado a nadie, porque la salvación ahora no es por bautizarse, y se lo puedo enseñar yo como lo dice eso en sus epístolas. Dice, gracias a Dios, yo nada más he bautizado a la familia de tal y tal, y los demás ni me acuerdo, pero Dios no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados, Pablo dice, todos los que han sido muertos juntamente con Jesús, porque Jesús dio por tu vida por ti, y al dar tu vida por ti, y tú al ser sellado con el Espíritu Santo, tú eres muerto juntamente con Él, porque tu espíritu asciende a lo alto en lugares celestiales y está apartando ya tu lugar. Entonces ponga mucha atención a esto. Este es un secreto teológico que muchos no saben. Dice, todos estos que fueron bautizados con Cristo o que creyeron a Dios, que fueron sellados con el Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a tener la palabra correcta de Dios. Porque ellos van a saber el Evangelio correcto, ellos van a saber la sana doctrina, ellos van a saber los misterios de Dios, porque están revestidos. ¿Se acuerda que en Efesios 4:4 la unidad del Espíritu? Un Dios, un Señor, ¿se acuerdan? También dice un bautizo, pero este bautizo se refiere a que tú estás revestido de la palabra de Dios. Aquel que no está revestido de la palabra de Dios, no tiene el Espíritu Santo. No lo tiene. Aquí nada de, ¡ay, yo soy un pastor laico y no sé nada! No. Si tú estás sellado con el Espíritu Santo, tú estás revestido con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir revestido? Que alguien llega y te dice una herejía, y tú como estás revestido y traes doble ropa, 3, 4 chaquetas, no te dejan de meter esa tontería dentro de ti porque tú estás revestido
de la palabra de Dios, y dice la Biblia que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. Y tú no vas a aceptar ninguna mentira, ninguna herejía, porque estás revestido, estás sellado con el Espíritu Santo. Ahí te puedes dar cuenta. Dime qué predicas, dime qué enseñas y te diré quién eres. Porque si tú predicas otra cosa que no es la sana doctrina, otro evangelio, entonces tú no estás revestido, tú estás encuerado. Tú estás en pelotas, como dicen muchos. ¿Por qué? Porque no estás muerto juntamente con Cristo. Porque si tú estuvieras muerta juntamente con Cristo, Él se va a encargar de enseñarte. Porque dice que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Él no miente. Pero aquella persona que dice, a mí me da igual si diezman o no, a mí me da igual que el otro, él tiene, quién sabe qué clase de espíritu tenga, si se lo encontró en el tianguis o en otro lugar, pero no tiene el Espíritu Santo. Porque al que tiene el Espíritu Santo y tú estás revestido, también ¿sabe qué quiere decir revestido? Revestido es que tú tienes bien puesta la armadura de Dios y no te dejas engañar de nadie. Y tienes tu espada bien afilada, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso quiere decir. 28. No hay judío, también ponga mucha atención en esta cita y subraye los que nos están viendo a través de las redes sociales, porque es muy importante que usted sepa esta cita, que dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pablo está hablando de revestimiento, de la unidad del Espíritu, de la salvación. Y mucha gente usa este pasaje para decir, bueno, en Gálatas 3:28 dice que no hay varón ni hembra. Entonces yo puedo ser pastora, yo puedo ser diácona, yo puedo ser maestra. El contexto está hablando de salvación, no de posiciones ministeriales. Eso no se llama discernimiento, eso se llama no saber leer. Y ese versículo lo usan todas las personas que dicen que hay pastoras. Un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Pero el contexto está hablando de la unidad del Espíritu de salvación, no está hablando de posiciones ministeriales. Porque somos uno, esa es la unidad del Espíritu, somos uno en Cristo, somos un solo cuerpo, con diferentes, dice Pablo más adelante, en sus epístolas, funciones. No todos tenemos la misma función en un cuerpo. Y dice la palabra de Dios 29, ¿verdad? Y el último, si vosotros sois de Cristo, entonces la simiente sin ese de Abraham sois herederos según la promesa. Entonces la iglesia es heredera de la promesa. No es que tengamos ya la promesa, todos se va a cumplir en el cielo. Entonces pongan mucha atención. Hay dos clases de obras. Si tú estás viéndonos a través de las redes sociales, ¿verdad? Vamos a borrar aquí un poquito, ¿verdad? El año. Hay dos clases de obras. Si tú nos estás viendo a través de las redes sociales, dices que tú tienes que hacer obras de la ley para ser salvo, que tú tienes que hacer obras para hacer tu salvación. Y hay dos clases de obras. La Biblia justifica la obra que justifica. Es obra sin ese. Y la obra de maldición. Aunque tú estés haciendo las cosas de Dios, te estás maldiciendo a ti mismo, porque tú no tienes la teología, el conocimiento correcto. ¿Y cuál es la otra obra que justifica? La cruz. La que te salva. Esas son las dos clases de obras. Las que te maldices a ti mismo o la cruz. ¿Cuál aceptas tú el día de hoy? ¿Qué clase de obras quieres hacer? ¿Quieres hacer las obras que te maldicen o aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz? Sí, somos salvos por obras, pero no obras que tú haces, sino la obra que hizo el Mesías en la cruz, creyendo lo que Él hizo.
tema teológico muy importante, porque acuérdense muy bien, la Biblia especifica que dice que la ley no vivifica, la ley no vivifica, la ley no vivifica, la ley te maldice. Porque vas a fallar en algún punto de la ley y vas a romperla toda. Haz de cuenta que usted tuvo como 5 años cumpliendo la ley y de repente le da un desliz y dice una mentirita, ya la rompió toda. Y si no, por genética ya la rompió tu abuelito Adán. Pero no te salvas del fuego eterno. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, tenía por aquí. Sí. La primera pregunta es, nosotros aquí prácticamente Pablo está diciendo que es beneficioso ser iglesia más que ser pueblo de Dios, ¿correcto? Correcto. No hay nada más glorioso en la faz de la tierra que ser la iglesia de Dios. El pueblo son los judíos que para ser pueblo necesitas 3 cosas. Necesitas tener un líder, en ese caso en el Antiguo Testamento era Dios el líder, o un presidente, o como tú lo quieras llamar, un rey, un príncipe, leyes y unas fronteras, si no, no eres ningún pueblo. Entonces, el único pueblo que hay ahorita es el que está en Jerusalén. Si tú vives en la Patagonia y eres judío, tú no eres ningún pueblo, tú eres parte del pueblo, pero no eres pueblo porque tú estás esparcido, lo llama la Biblia, tú eres un esparcido. Entonces, para ser pueblo se necesita eso. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley porque no somos la ley se le dio al pueblo para que viniese el Mesías, pero no hay nada más glorioso que ser iglesia. Y el judío, como dije antes, que acepta a Jesús, deja de ser pueblo y pasa a ser iglesia. Al igual que nosotros en el Nuevo Testamento, si nosotros creemos en lo que hizo Jesús y éramos gentiles, pasamos a ser iglesia. Amén. Ahora, la otra pregunta está en el versículo 24, que dice que de manera que la ley fue nuestro ayo. Esa palabra ayo significa nuestra disciplina, nuestra enseñanza para llevarme a Cristo. Claro, el ayo es algo físico también, pero también es algo que uno lo puede tipificar como la educación que nos dieron para llevarnos a algún lugar. Cuando dicen tenemos un ayo para entrar a la universidad, entonces usted pasa unas ciertas escuelas para llegar ahí. Exacto. En inglés, en la Reina Valera le llaman schoolmaster. Schoolmaster. Por eso es como una disciplina, es como algo que está dirigido hacia. Entonces la ley fue hecha para dirigirte hacia Jesús. Es lo que está diciendo ahí Pablo. Bueno, eso lo dice en la King James, ¿no? Esa es la King James dice schoolmaster, es decir, que sería como una disciplina o una enseñanza. O sea, la ley fue hecha como una enseñanza para llevarte hacia Cristo. Sí. Pero los judíos no entendieron esa parte. No se quedaron en la ley. Claro que sí. Y hay muchos, ¿cómo se llama? Gentiles que más bien en vez de ser iglesia quieren volverse a las raíces hebreas cuando están cometiendo un error. Claro que sí, esas personas ya fueron hechizadas, son lobos o tienen un poder engañoso para que se pierdan, porque no aceptaron la verdad de Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta carta magna, esta carta poderosa, esta carta libertad. Padre, Señor, que se nos quede atesorada en nuestro corazón para que nosotros dependamos totalmente de nuestro Jesucristo, porque el Espíritu viene por la fe, por tu Hijo amado, por creer lo que Él hizo en la cruz, porque no hay otra manera, porque creímos a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Yo te pido que este video se transmita en muchos lugares
en la faz de la tierra, para que la edificación de tu santa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Que Dios los bendiga.